Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y como estarán viendo en el título del video, ahora me gustaría hablar sobre Mateo capítulo 2. Y me gustaría hablar sobre el primer subtema, por decirlo de alguna manera. Así que sin más, procedo a leer Mateo capítulo 2 en la versión NTV. Se titula Visitantes del Oriente. Ese es el título en Mateo 2. El título del video creo que es Señales al Destino, si es que no lo he cambiado, creo que no. Pero bueno, sin más, empiezo a leer, dice de la siguiente manera. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y, por medio de ellos, se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Bien, esta es la historia del nacimiento de Jesús y vemos a estos sabios, que es con lo que me gustaría empezar. Lo primero que me gustaría mencionar es que los sabios pudieron ver la estrella porque estaban atentos a la estrella. ¿Qué quiero decir con esto? Sé que puede sonar muy redundante, pero ellos pudieron ver algo distinto eh, en el cielo porque estaban atentos al cielo. O sea, ellos buscaban señales. Ellos querían conocer el universo, el cielo, la existencia. Eran sabios, eran estudiosos. Entonces, en el versículo 1 y 2 lo vuelvo a leer, dice, Jesús nació en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. O sea, ellos vieron la estrella. La estrella fue la señal de que había nacido el Mesías, el rey de los judíos. Si estos magos, si estos estudiosos, si estos sabios del oriente, si estos pastores, no sé cómo el término mejor, pero si ellos no hubieran estado atentos al cielo y no hubieran estado atentos a las señales, no hubieran visto la estrella y no hubieran ido a adorar a Jesús, al Mesías, al Rey de los judíos, al Rey del mundo, a nuestro Salvador, no hubieran ido. Pero fue importante y fue necesario que ellos estuvieran atentos a las señales. Y para mí esto lo que me enseña es que Dios puede ser encontrado cuando es buscado. Eh, una de mis cosas favoritas en el día es en mis tiempos en que estoy haciendo el, el, los deberes de la casa, en el que estoy, sí, más que todo eso, haciendo limpieza y tal. Me gusta escuchar muchos debates entre ateos y cristianos, o más que todo también preguntas que hacen ateos a cristianos, preguntas filosóficas, religiosas y tal. Y, y me parece curioso cómo la mayoría de estos escépticos, de estos ateos, de esos agnósticos, muchas veces no tienen la disposición de investigar.
sino que prejuzgan las cosas, van con la mentalidad ya de que todos los que creemos en un Dios lo hacemos porque alguien nos lo enseñó, alguien nos lo impuso, alguien nos dio la mentira, porque somos débiles mentalmente, somos débiles emocionalmente, entonces necesitamos mentirnos para darnos esperanzas. Presuponen cosas como esas, entonces no se dan la labor de investigar, porque personalmente, por contar quizás un poco de mi historia, yo eh, creo que, bueno, mi mamá, ella siempre eh, creyó en Dios, digámoslo de ese modo. Ella fue criada y educada la mayor parte de su niñez y de su juventud, quizás, eh, en la iglesia. Siempre iba a una iglesia, pertenecía a una iglesia, por lo tanto era muy religiosa, por decirlo de alguna manera. Sé que estos temas uno utiliza palabras y muchas veces cada uno se imagina o tiene un concepto diferente de cada término, pero voy a tratar de no centrarme mucho en esto, sino que ir al grano, pero hacerlo de la mejor manera posible para no confundir y tal. Eh, entonces mi mamá tenía bases religiosas, por decirlo así, y esas bases religiosas también fueron a mí. Yo fui a la iglesia quizás desde mis 7 años hasta, no sé, quizás hasta que ya tenía unos veintitantos años. Quiero ver, para ser más exactos, quizás hasta que ya tenía 23 años, creo yo, algo así. Entonces, la mayor parte de mi vida he ido a la iglesia, he sido un religioso. Eh, Siempre hice lo que se tenía que hacer: el domingo ir a la iglesia, martes, jueves, el día que fuera necesario, sábado a una célula, alguna reunión, alguna iglesia en la casa de alguna persona, de algún hermano. Entonces, en una iglesia donde más me congregué cuando era niño, hasta mi adolescencia quizás, y sí, adolescencia o juventud temprana, por decirlo de algún modo. Y después me empecé a congregar en otra ya con un poco más de sentido. Yo ya tenía una idea más formada de Dios y tal, entonces me congregué en otra iglesia. Allí creo que empecé desde el 2014, 2015 aproximadamente, hasta el 2020. La pandemia fue un punto de inflexión y es a lo que quizás quiero llegar. Pero lo que quiero decir es que fui religioso, o sea, yo nunca tuve dudas de que Dios existía. Siempre lo acepté como una ley, o, como decir China, ahí está. Yo sé que existe China, nunca he ido, no sé mucho de China, no sabría explicar cómo es que ahí está, pero sé que ahí está. Entonces, lo mismo con Dios. Yo siempre tenía la fe de que Dios existía y creía en lo que me decían los pastores, los líderes y varios pastores, porque no solamente escuchaba al pastor, al líder religioso de la iglesia donde yo iba, sino que escuchaba unos dos o tres más, cuatro, no sé, a veces más. Eh, en el 2020 me empecé a preguntar varias cosas, porque yo leía la Biblia por mi propia cuenta. Antes ya la leía, pero era quizás desde un punto de vista de, sí, ya sé que esto dice esto y significa esto. Entonces, perdón que a esta hora, siempre que estoy grabando, es cuando menos ruido hay, y como ya lo he dicho en otro video, no tengo un cuarto adaptado para grabar. Entonces esta es la hora en la que creo que es mejor, pero siempre vienen a traer a unas personas que nunca salen, así que están va de pitar casi siempre. Entonces, perdón. Espero que no se escuche mucho y bueno, sigo. Antes leía la Biblia y lo leía con esa mentalidad de, sí, aquí en Mateo, por ejemplo, en Mateo 2 habla de esto y esto significa esto y ya está. Eh, Almacenaba la mayor cantidad posible de información y yo era un líder de los grupos en los que pertenecía, porque creo que la mayoría sabrán que en las iglesias hay distintos grupos encargados de la limpieza, encargados de enseñarles a los niños, encargados de, no sé, de ordenar a la gente que llega a la iglesia, cosas así. Entonces yo en los grupos en los que pertenecía solía ser líder. Eh, Creo que en parte por mi comportamiento. Nunca he sido alguien que ha jodido mucho, siempre he sido muy responsable con lo que me toca hacer, y también porque no me he metido en problemas, o sea, nunca he sido así, nunca he tenido esa forma de ser.
Y eso he sido muy responsable. Siempre, si he creído algo, lo he hecho. Entonces, ahí estaba, creía en eso. Pero en el 2020 empecé a leer más y me di cuenta de cosas que no cuadraban. Como por ejemplo, uno de los temas centrales de la Biblia es la ayuda al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda. La ayuda a eso, al débil. Y fue ahí cuando me pregunté y dije, ok, eso es lo que Dios pide, pero yo lo que estoy haciendo es dando mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo a una organización religiosa. No le estoy dando al débil, no le estoy dando al necesitado. Eh, y en la iglesia, en las iglesias, una de las cosas que más se mencionan, o por lo menos que tal vez no se mencionan tanto, pero ahí están constantemente, es el dinero, los diezmos, las ofrendas, las limosnas, lo que, como se le quiera llamar, las donaciones. Entonces, en la iglesia a la que yo iba, del 2015 para el 2020, más o menos, eh, se hablaba mucho de dinero. El tema central prácticamente era Dios lo ama, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere prosperarlo y, y para eso usted tiene que demostrar fe, tiene que dar su tiempo, su dinero y su esfuerzo y Dios se lo va a recompensar. Entonces, leyendo la Biblia me di cuenta que eso no tenía mucho sentido, porque el dinero sí, Dios pide que le demos al necesitado, que la forma de darle a él es dándole eso al necesitado, al que está en el hospital, al que está en la cárcel, al que está en la calle, al que tiene hambre, que tiene sed, que tiene frío, no a las organizaciones religiosas. Entonces yo me cuestioné eso. Y fue cuando, por lo mismo de la pandemia, que no podíamos congregarnos, se cerró todo el mundo prácticamente, empecé a preguntarme eso y fue como que, ok, ya no quiero volver porque me di cuenta que estaba mal. Y fue un momento un poco duro, pero bueno, iba a entrar a unas cosas, pero creo que no viene al caso. A lo que voy es que cuando me empecé a preguntar esas cosas, yo busqué información, quise saber. Después, yo seguía confiando en que Dios existía, seguía teniendo la mentalidad. Sé que ahorita estoy lejos de los magos, pero voy a un punto, permítanme. No solamente me estoy desahogando y sacando mis traumas religiosos. No, no estoy haciendo solo eso. Eh, yo seguía confiando en que Dios existía, o sea, lo tomaba como la norma, sí, o sea, Dios existe, no sé explicártelo, pero sí, Dios existe. En fin, creía eso, pero me empecé a hacer más preguntas, leía la Biblia mucho, 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 un amor por la Biblia, por conocer a Dios y decir, wow, no conocía esto de Dios, o sea, no veía, no sabía que Él me amaba, que Él quiere darme solo porque soy su hijo y tal. Entonces, luego me empecé a preguntar más cosas y fue como que, y creo que Dios también me ha llevado a lugares, por ejemplo, no sé cómo fue que llegué a un libro de Lee Strobel llamado El caso de Cristo. Y fue una de las cosas que más me pregunté, decir, ok, si, si Jesús existió, tiene que haber algo más, no solamente la Biblia, tiene que haber algo más de evidencia. No sé, evidencia arqueológica, o sea, algo se tiene que haber hallado, algo tiene que decirme, sí, mira, aquí estuvo Jesús, o algo, o sea, algo tiene que haber. Y empecé a investigar más y ese libro, El caso de Cristo, me ayudó muchísimo y creo que ha sido una de las bendiciones más grandes que he tenido. Y, y bueno, fue cuando encontré que había suficiente evidencia histórica, o sea, las personas los estudiosos no creen que los evangelios tienen fundamento histórico solo porque sí, no, hay razones y podríamos entrar más en eso, como el hecho de que contiene elementos bizarros, que dejen ridículo a los mismos discípulos, eh, cosas que iban contra la cultura de ese tiempo, pero que ahora tienen sentido y tienen sentido para mostrar el amor de Dios a todos. eh, lo temprano que se escribieron, que quizás es lo más llamativo, y cómo personas inmediatas a Jesús que no creían en él terminaron creyendo porque lo vieron resucitado. Y ya digo, podríamos entrar a muchísimos temas. Pero la evidencia ahí está. Y el cristianismo se basa en eso. Si Jesús resucitó, el cristianismo es verdad.
Si Jesucristo no resucitó, es mentira. Entonces, yo tuve ese deseo de investigar, de querer más. Yo soy alguien que no me considero inteligente, al contrario, me considero muy limitado de muchas cosas, muy limitado económicamente, intelectualmente, motrizmente, no sé cómo llamarlo. Físicamente me considero muy limitado. Entonces por eso sé que no puedo confiar en mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento. Quiero investigar. Y si alguien me dice, mira, es mejor este restaurante que el otro, yo no me dejo llevar por él porque soy bastante escéptico también de, bueno, no sé si él me lo está diciendo porque un familiar trabaja allí, porque me quiere joder y no quiere que disfrute del otro restaurante, qué sé yo. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto y cuáles son tus fundamentos para eso. Y sí, sé que soy muy pesado con esto y van a decir, joder, que qué pesado sos con tus amigos. Entonces, te dicen cualquier tontera y sí, lo siento, así soy. Eh, Me gusta llevarme por los argumentos, no por las ideas nada más. Entonces, eh, pregunto, veo los argumentos y si me es posible lo investigo yo también. Voy a un restaurante, voy al otro y ok, sí, tenías razón. O no, la verdad es que a mí me parece mejor este que este por esto, esto y esto. Entonces, si soy así para cosas tan triviales como la comida y tal, perdón por la expresión, pero creo que lo amerita. ¿Cómo putas no voy a ser tan escéptico y tan investigador con temas más importantes como es el Evangelio, como es la existencia de Dios, como es la verdad del cristianismo, como es el juego de la eternidad o no? No puedo ser tan, dejarme llevar tan rápido por las cosas. Entonces, por eso empecé a investigar más y me di cuenta que el Evangelio tiene suficiente evidencia. Ahora, ya voy a ir más, algo que iba a decir, pero lo voy a decir después. Investigué por mi propia cuenta, investigué con eruditos, con sabios, y te invito a leer ese libro, El caso de Cristo, de Lee Strobel. Está en Amazon Kindle, creo que vale unos $6, algo así, o sea, baratísimo y muy, muy bueno, está en español. Y ahora estoy leyendo el caso de la fe, ya casi lo termino, solamente me falta leer la conclusión. Eh, y así es muy, muy bonito porque lo que hace él es entrevistar a los eruditos. Pero otra cosa que hice es no solamente leer el libro El caso de Cristo y como ahí lo dice, lo creo. No, investigar, preguntarle a ChatGPT, a quien sea, investigarlo por tu propia cuenta. Es cierto que los evangelios se escribieron en tan temprano tiempo. Es cierto que esto no era culturalmente aceptado. Es cierto que esta persona fuera de la Biblia dice esto. Es cierto que dice esto acerca de Jesús. Es cierto que esto pasó en el mundo. Es cierto que esto está registrado en otras cosas aparte de la Biblia. Pregúntatelo por tu propia cuenta e investigá vos. Y así según ese libro, todo lo que los eruditos decían, yo iba y lo investigaba. Diría que del 100% de las cosas eh, que definen si tiene fundamentos el cristianismo o no, yo diría que el 100% de ellas es así, como lo dice el libro, como lo dicen los eruditos. Entonces, investigarlo por tu propia cuenta, ya digo. ¿Y a qué voy con todo eso? Volviendo a los magos, 18 minutos ya es el primer punto y quiero hablar de uno, 2, 3, 4 puntos. Ok, no me voy a tardar mucho en los demás porque creo que eso era lo más esencial. Eh, ¿Qué tiene que ver eso con los sabios del Oriente? Que ellos, como decía, vieron la estrella porque estaban atentos a la estrella. Y creo que a Dios, nosotros en nuestro tiempo, del mismo modo podemos verlo, si estamos atentos a Él, si queremos buscarlo de verdad, si queremos buscar las evidencias. Si vamos con prejuicios de no, eso lo cree cualquier tonto y la verdad es que no hay fundamentos y tal, no los vas a hallar porque no estás atento a eso, estás atento a otras cosas, al dinero, a las posesiones, al sexo, a los vicios, no sé a qué, al entretenimiento, pero no estás atento a Dios, entonces difícilmente lo vas a encontrar. Ahora, eh, si estás atento a Él, vas a encontrar las señales. La estrella para estos sabios del Oriente fue una señal de dónde estaba el Mesías.
Y lo que quería decir, no sé si me voy a arruinar todo el video acá, pero eh, es de entender que la estrella no era el Mesías. Y ellos no adoraron la estrella y no vieron la grandeza del Mesías en la estrella. Esa solamente fue una señal. Y personalmente, eh, todas estas señales, saber que Jesús existió, que sí hay evidencia que vivió, que murió, que resucitó, que hay tantas cosas que apuntan a Dios, a mí me encanta, pero eso no es la base de todo. A mí eso no me satisface, no me hace feliz. Lo que me hace feliz, lo que me da gozo, lo que me da plenitud, lo que me da de comer, lo que me da la capacidad de levantarme y tantas cosas, de tener felicidad y tal, lo que me da propósito es mi relación con Dios, no la estrella. La estrella, las señales me guiaron a ese destino, a Dios, al Mesías. Así como la estrella lo guió a los sabios del Oriente, al Mesías, así las señales me han guiado a Dios. Y estando con Dios es donde yo soy pleno. Ahora, eh, vemos que los sabios iban con alegría buscando al Mesías, al rey de los judíos, al niño Dios. En los versículos del 3 al 8 vemos la reacción de Herodes. Dice, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. ¿Y qué hizo? Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Él siguió buscando señales, no solamente se dejó llevar por lo que le decían, buscó señales. Y ellos le contestaron en Belén de Judea, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Mientras a los sabios les alegra la noticia, a Herodes le perturba profundamente e investiga, sigue buscando señales, pero no para adorar, sino para asesinar su amenaza. Y yo creo que lastimosamente esto es lo que les pasa a muchos ateos, que ellos, como ya tenían esos prejuicios y como muchas veces se aferran a su orgullo de decir, no, ¿cómo puta voy a decir que me equivoqué? Qué vergüenza, van a decir que soy un idiota porque con tantos estudios que tengo o con tanto que he investigado o tanto que he jodido a los cristianos, a los religiosos, y después aceptar que es verdad que hay suficientes señales que apuntan a Dios y que sí, está la posibilidad por lo menos de que Dios existe, no puedo aceptar eso, me van a hacer burla o no voy a poder vivir yo conmigo mismo, con quitarme ese orgullo. Muchas veces les pasa igual que a Herodes y les perturba la idea de que Dios sí exista y les perturba más que estas señales y muchas veces investigan más señales también para tratar de hallarles el, eh, el error y decir, no, por esto tu señal no sirve. O sea, y están enfrascados en eso. Esto es como una historia que leía en este libro de Lee Strobel en el caso de la fe, en el que él menciona que cuando él era, porque él es periodista, ahora se dedica a predicar y conferencias y libros al respecto del Evangelio y tal, de Dios. Eh, Antes él era periodista y cuenta una historia que una vez un abogado le dijo que había un expandillero que, que había hecho cosas malas y tenía una orden de arresto y que seguramente estaría preso unos 20 años. Pero que esta persona se había ido de la ciudad, estaba en otro lugar y se había hecho cristiano, había cambiado. Entonces él obviamente no creía eso. Lee Strobel, cabe mencionar también que era escéptico, era ateo. Entonces, al oír que un expandillero ahora era cristiano y que había cambiado, para él era una farsa total, no tenía sentido lógico. Entonces, ante la falta de noticias, optó por escribir al respecto y fue e investigó en la colonia, en el lugar
en la ciudad donde este expandillero estaba. Y llegó y dio con la iglesia en la que este expandillero se congregaba y habló con el pastor y bueno, antes había ido a investigar con la policía y, y los policías a los que les preguntó al respecto y que sabían de este pandillero, de este expandillero, todos se referían a él como basura, como una escoria, como lo peor de lo peor, alguien, una persona eh, detestable. Una de las acusaciones que tenía, creo que por eso era que tenía la orden de arresto, era que le había disparado al miembro o al líder de otra pandilla, algo así, y le había disparado por la espalda. Entonces Lee Strobel anotó ahí que este tipo, este expandillero, era un cobarde. Entonces, te imaginas la idea que tenía él de esa persona. Y fue donde el pastor y el pastor no. El pastor le dijo que era una persona cambiada, que era la persona más tierna que conocía, alguien que servía a los demás, que ayudaba mucho. Y le contó que este tipo había ahorrado dinero, bueno, había conocido a alguien ahí en esa iglesia, se había casado y había ahorrado dinero para irse a donde el juez y entregarse. Y él dijo, ¿por qué alguien haría esto? Y bueno, él investigó y se fue. Y antes de ir a investigar sobre si este tipo se había entregado y tal, se preguntaba él con la esposa, o él más bien le comentaba a la esposa el caso y se preguntaba que por qué había hecho eso. Y la esposa le decía, bueno, quizás cambió y quiere hacer bien las cosas. Y él le decía, no, eso es imposible. A lo mejor trata de bajar la condena, haciéndose la víctima. A lo mejor están negociando con el acusador para que le bajen la condena. A lo mejor quiere hacerles creer a todos de que sí ha cambiado para que lo perdonen. Él estaba buscando muchas hipótesis ya hasta sin sentido, pero lo que no quería, y le dijo la esposa, ¿será que vos querés buscar una hipótesis verdadera o querés buscar la hipótesis que más te convenga a vos para no creer que él ha cambiado? Y efectivamente eso era lo que él quería. O sea, él no estaba buscando la verdad. Él lo que estaba buscando era razones para estar en contra de eso a lo que todo apuntaba. Estaba buscando señales, pero no para creer en el cristianismo, sino más señales para ver cómo desbaratarlas, para llegar a la conclusión de algún modo de que el cristianismo era mentira y que ese tipo no había cambiado. Eh, y lastimosamente creo que así les pasa a muchos. En el fútbol yo lo veo bastante, por ejemplo, yo soy seguidor del Barça y, y cuando lees muchas cosas en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, ves personas que decían, este jugador no sirve, y resulta que lo hace bien, pero ellos están esperando que fallen en algún momento para decir, yo ya dije que ese jugador no servía, y vos decís, pero a ver, no sos del Barça. No, esa gente dice que apoyan al Barça, pero ellos son de su orgullo. Yo ya dije que esta la va a cagar, así que él tiene que cagarla para que sepan que yo tenía razón. Y si le va mal al Barça, no me importa. Eh, Esto es como aquel que dice, no quiero que aquel coma pastel, pero vos también vas a comer pastel. Sí, pero no quiero que aquel coma. Entonces lo que hago es botar el pastel, joder el pastel para que aquel no coma y no me importa yo no comer. Lo que quiero es que él no coma. O sea, están enfermos del alma. Y, y lastimosamente creo que así les pasa a muchos como a Herodes, que escuchan estas noticias y es como que no, ¿cómo voy a creer en eso? No, tengo que desbaratarlo. Y el Evangelio para ellos es algo que les aterra profundamente. Lo ignoran o peor aún buscan señales para desbaratarlo y se quieren engañar a sí mismos y así quieren engañar a otros también. Entonces, mientras los sabios se alegraban, a él esto le perturbaba. Pero mi llamado ahora, y yo estoy acá quizás hasta predicando en el desierto, y gracias a los que escuchan los videos, eh, espero que sea de bendición para ustedes, tanto como esto lo es para mí, porque esto al final eh, a mí me ayuda mucho porque eh, aprendo más acerca de Dios y tal. Eh, Mi llamado ahora, o mi mensaje acá, el que creo que ha sido enviado por medio de mí, pero es de Dios, es que revisemos nuestro corazón y busquemos señales. O sea, lo primero es eso, busquemos a Dios, estemos atentos a Él, preguntémonos, dediquemos tiempo
al mundo espiritual, o por lo menos investigar si es verdad. No nos dejemos llevar por lo que el mundo nos vende, de que solamente lo que importa es lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. No nos dejemos llevar por eso. Y si es así, pues pregunta todo lo que querás. ¿Por qué creer solamente en lo que veo? Puedo creer en cosas que no veo. Puedo creer en la gravedad, aunque no la veo como tal. Puedo creer en que existen planetas que no los puedo ver a simple vista, solo con un telescopio. Pero puedo creer en las matemáticas también, siempre 2 más 2 da 4. O sea, investigar por tu propia cuenta. Y tampoco perdás el tiempo investigando tantas cosas. O sea, yo estoy seguro que si te pones a investigar sobre el mormonismo, sobre el islam, o sea, no vas a llegar a nada. Si querés investigarlo por tu propia cuenta, hacelo. Pero lo que sí te puedo decir es que si investigas el cristianismo te vas a dar cuenta que es verdad. O que por lo menos hay muchas cosas que apuntan a ello. Y si esas señales que apuntan al cristianismo y a Dios son mentiras, pues busca otra forma de explicar por qué esas señales apuntan a Dios. ¿Por qué para vos no apuntan a Dios? Pero trata de estar seguro de que lo haces con el corazón correcto y no con deseos de que sea eso que querés. O sea, que no lo hagas con deseos de que no apunten al cristianismo o a la existencia de Dios. Porque creo que si llegamos al cristianismo y nos damos cuenta de todo el amor que Dios tiene para nosotros, seremos felices. Y si perdemos nuestro tiempo en investigar muchas cosas sin llegar a Dios, que es a lo que quiero llegar, perdón por la redundancia, eh, pero lo que quiero transmitir ahora es el llegar a Dios y conocerlo a Él y disfrutar de sus bendiciones, de su amor. Eso es lo más importante. Ya digo, Herodes quería conocer más señales, pero para evitar ese miedo que él tenía. Mientras que los sabios tenían ojos para ver, ellos, como dijo Jesús, sí tenían ojos para ver, no ojos para, para dejarse llevar por lo que les decían. No, ellos querían ver con sus propios ojos, o sea, tener discernimiento propio. Eso les permitió ver con alegría al niño con su madre. De esa alegría los llevó a dar regalos de élite al niño. O sea, hay suficiente evidencia para creer que eh, el oro, el, eh, el oro, el incienso y la mirra eran regalos, perdón, de élite. O sea, se los daban a la realeza, no se los daban a cualquiera. Ellos reconocieron quién era ese niño. Leo versículos del 9 al 11. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Oh, perdón, se me caen las lágrimas. Qué lindo ese momento de ellos de ver la estrella y, y ver que ahí estaba el niño, que ahí estaba el Salvador del universo. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Eh, Me parece maravilloso. Ellos vieron al niño y se llenaron de alegría, tenían ojos para ver, investigaron, buscaron señales con el deseo de seguir esas señales, de dejarse llevar eh, no por lo que ellos querían, sino por lo que la realidad mostraba. Ellos siguieron la estrella y llegaron al niño y entendían que ese niño era el Mesías. Ellos conocían la profecía, o sea, Dios los atrajo por medio de esas señales. Ellos estaban buscando estas señales y las señales lo guiaron al niño, al Mesías. Y cuando vieron al niño, reconocieron eh, la realeza de este niño con el oro. Esto pueden preguntarlo me lo dijo Copilot y me pareció maravilloso, que, que con el oro que ellos daban, reconocían la realeza del niño, que era el rey de los judíos y que iba a ser el rey del mundo. Eh, Entendieron también su dimensión sacerdotal con el incienso. Le dieron incienso porque entendían que era un sacerdote también.
nuestro sacerdote para con Dios, y le dieron mirra, reconociendo que iba a tener un sacrificio, iba a morir e, e iba a ser necesario cubrirlo con mirra para que su cuerpo no, no se arruinara rápidamente. Yo creo que cuando conocemos el Evangelio, el gozo es tanto que no podemos hacer nuestro rey a Jesús. Cuando conoces verdaderamente a Jesús, lo que decía, si, no, o sea, te das cuenta y decís, ¿por qué perdí el tiempo? No disfrutando de estos regalos que Dios tenía para mí, que Jesús tenía para mí, estas bendiciones, el no preocuparme por la comida, el no preocuparme por, no sé, por tener una reputación, o sea, el preocuparme por tener una reputación. ¿Por qué perdí el tiempo preocupándome por cosas vanas? Creer que no era amado. Cuando conoces a Cristo, ves que Él te ama y quieres que Él sea tu rey, querés ser esclavo de Él. O sea, esto es como que vos encontrás una empresa donde pagan lo que vos ni te imaginabas que podían pagarte, tenés el horario que vos ni te imaginabas que podías tener y te dan prestaciones que vos ni te imaginabas que podían darte. O sea, vos decís, no, o sea, yo quiero firmar un contrato porque quiero tener seguro mi trabajo allí, quiero hacer las cosas bien, pero quiero estar seguro que voy a tener ese trabajo de aquí en 20 años. Y si esas personas te dicen, mira, te vamos a firmar un contrato y te aseguramos que vas a tener los mismos beneficios que ahora tenés, o sea, las cosas van a estar siempre como están, o pueden estar mejor. O sea, vos decís, joder, quiero firmar de por vida, o sea, hay demasiado bueno, quiero trabajar aquí siempre. Y así es con Cristo, decís, yo quiero estar siempre con Dios, quiero estar siempre con Cristo, quiero recibir siempre sus bendiciones. Y te haces esclavo de Él. Y esto para alguien que no lo entiende, que no ha investigado lo suficiente y que tiene el corazón duro o no tiene ojos para ver, sino que tiene un orgullo que mantener o algo como eso, eh, les parece muy estúpido. O sea, sos un idiota si quieres hacerte esclavo de alguien así. Sos idiota si quieres ser esclavo, pudiendo ser libre. Pero esas personas también son esclavas. Son esclavas del orgullo, del pecado, no sé de qué tantas cosas. Entonces, eh, nada, así es como yo lo veo. Ellos, los magos, los sabios del oriente, tenían ojos para ver, para reconocer la grandeza de este niño del Mesías. Tenemos nosotros la grandeza, o los ojos, perdón, para reconocer la grandeza de Jesús, de hacerlo nuestro rey, de reconocer que Él es nuestro mediador con Dios, que por medio de su sacrificio tenemos acceso al Padre y a todas sus bendiciones, que Él es el quien intercede por nuestros pecados, por nuestras cagadas de todos los días, que Él es nuestro sacerdote y honrar su sacrificio con nuestra vida, que nuestra vida se entregue a Él como un olor y decirle, Señor, aquí está mi vida y para lo que te sirva, aquí estoy, porque reconozco el sacrificio que vos hiciste por mí. Eh, y luego en el versículo 12, para ya terminar, este video fue muy largo también, 38 minutos ya, y no sé hasta cuándo vean, no va a ser mucho. Ya para terminar, el versículo 12 dice, cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Ellos ya habían conocido al Mesías, ya habían conocido la profecía cumplida, estaban más cerca de Dios. Entonces ahora no eran necesarias las señales. Ahora Dios mismo les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Ya no fue necesaria una señal. Dios mismo les advirtió. Y es que eh, yo creo que las señales son buenas señales en el camino. Y lo digo las señales entre comillas. Eh, las señales te ayudan a guiarte, pero eso no es el fin. El destino es el que está detrás de esas señales. Si vos vas, por ejemplo, a un parque nacional, por decirlo de alguna manera, vas por la carretera y vas siguiendo las señales.
Aquí dice que faltan tantos kilómetros para este parque. Seguís la señal, seguís la señal, seguís la señal, pero no decís, ok, ya seguí las señales, me doy por satisfecho. No, seguís las señales para llegar a un destino, para llegar al parque nacional. Lo mismo es con Dios. Vos seguís las señales y decís, ok, hay suficiente evidencia de que Jesús vivió, de que Jesús murió, de que Jesús resucitó. Hay suficientes evidencias para creer que hay un diseñador detrás de todo el universo. Hay suficiente evidencia para creer que hay un Dios que está obrando a día de hoy. Entonces, quiero llegar a ese Dios, pero no solamente te quedas ahí con, sí, creo en eso porque hay suficiente evidencia. No, vas detrás de ese Dios, llegas a ese Dios y tenés una relación con Él, porque las señales no son suficientes para tener amor, para disfrutar de sus bendiciones. Las señales no son suficientes para, para tener plenitud en esta vida, para guiarte en tu vida diaria. No son suficientes. No te ayuda en nada saber que Cristo murió y resucitó para el problema que pasás, para la enfermedad que llega, para la crisis que llega. Necesitas estar cerca de Él. Necesitas saber qué es lo que Dios quiere que hagas, cómo Dios quiere bendecirte, cómo Dios quiere ayudarte a atravesar ese momento de dificultad. Necesitas estar cerca de Dios. Así que eh, necesitamos llegar a Él. Buscar las señales, sí, pero llegar al destino. Decir, ok, todo apunta a esto. Si es así, Señor, quiero dar ese paso de fe. Quiero poner mi fe en ti, quiero conocerte, quiero buscarte con mi vida. Y si vos tenés alguna duda en lo que yo pueda ayudarte, puedes dejarlo acá en los comentarios y con mucho gusto conversamos, debatimos, lo que sea necesario. Pero quiero que busques a Dios en tu habitación. Y yo no gano nada con esto. Eh, no te voy a pedir que me des dinero para poder aceptar a este Cristo. Que vayas a alguna organización a dar dinero para poder aceptar a este Cristo. No, ese Cristo está para vos. Quiero que disfrutes de Él así como yo lo he disfrutado y como lo disfruto cada día de mi vida. Quiero que seas feliz. Así que, eh, nada, espero haberme explicado correctamente. No me alargo más. Ahora no son las señales las que nos guían, sino que es Dios. Es Dios personalmente a través de sueños, a través de otras personas, no sé. Es lindo, es muy lindo cuando decís, Dios me dijo esto y aquí lo estoy viendo otra vez. O sea, aquí Dios me está confirmando que voy bien. Es muy bonito. Así que, sin más, lo dejo hasta acá. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Sé que he dado la chapa mucho, pero nada. Sin más, un saludo y mucho ánimo.